Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este martes 8 de agosto, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre, de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana me acompañan representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes están precisamente preocupados por vigilar que el próximo proceso electoral para elegir alcaldes y diputados tenga la suficiente transparencia. Me refiero precisamente al grupo denominado Fuerza Ciudadana, recién creado. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Gerardo Guerra del Movimiento 300. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Me acompaña también José Cáceres de la organización El Salvador Libre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto. José. Buenos días. Y Mario Peña del Movimiento Libertad. Gracias también, Mario. Bienvenido. Ernesto, muchas gracias. Bueno, Fuerza Ciudadana es el nombre con el cual este grupo de organizaciones busca estar atentos a todo el proceso que se avecina para renovar cuadros legislativos y consejos municipales y que estos obviamente estén debidamente certificados con la palabra transparencia. Para ello exigen que el Tribunal Supremo Electoral tenga el presupuesto idóneo, la capacitación pertinente de las juntas receptoras en la transmisión también la transmisión y procesamiento de resultados, entre otras tareas como el involucramiento mismo o la exhortación para que la población esté vigilante de todo el proceso. Cabe señalar que la próxima legislatura tendrá como tarea fundamental, como todos sabemos, escogitar los mejores funcionarios que deberán administrar justicia en la nueva sala de lo constitucional. Estos y otros temas serán parte del análisis que vamos a tener precisamente con nuestros invitados. Como siempre, Lorena Melara, me voy contigo para que nos pongas en perspectiva de otros temas que vamos a sumar en esta hora y media con el programa. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, distintas dudas rodean el proceso electoral de 2018, sobre todo por las reformas que deberán implementarse acompañadas de un presupuesto limitado. Sin embargo, las autoridades defienden su trabajo. Veamos. Ajustando el presupuesto, el ente colegiado busca cumplir con los requisitos para garantizar unas elecciones transparentes. Organización y logística electoral, por ejemplo, que es el programa más grande, abarca el 51.21%. El programa de capacitación electoral abarca el 9.47%, publicidad y prensa el 6.12% y el programa de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares el 21.21%. Ahí tienen ustedes cerca del 90% del presupuesto distribuido. Condiciones económicas que han requerido ajustes como la reducción de las juntas receptoras, pero más votantes por mesa. Descartando dudas, enfatizan las autoridades. La palabra fraude ha quedado formalmente excluida de nuestro glosario electoral. Es decir, acá no se conoce esa palabra y nosotros estamos trabajando en pro de la democracia y de la transparencia. Desde la sociedad civil el proceso es poco confiable, por lo que creen necesario mantenerse vigilantes. Ernesto, según el plan electoral, las autoridades deberán capacitar a unas 95,000 personas para garantizar la efectividad el día de las elecciones y luego con el conteo de votos. Con eso vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias. Lorena va a hacer un énfasis muy en particular que vamos a tener de este tema, sumado a otros que también gravitan en la actual atmósfera política, económica y social de nuestro país. Aprovecho también para exhortarle a la población que participe, haga uso de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda interactuar con nosotros, pueda formular sus comentarios y preguntas con relación a los temas que vamos a desarrollar con nuestros panelistas. Bueno, antes de empezar por analizar y debatir los temas del país, cuéntenme cómo y por qué nace Fuerza Ciudadana. Bueno, Fuerza Ciudadana nace, primero es una alianza, hay que aclarar que Fuerza Ciudadana es una alianza, en este caso de 5 movimientos de la sociedad civil, Movimiento 300, Movimiento Es Libre, Creo,
Movimiento Libertad y Movimiento 1+1. Esto se debe, esta unión de alguna manera se debe a la preocupación que tenemos nosotros dentro de la sociedad civil con este proceso electoral que se avecina. Recordemos que en las elecciones pasadas se presentaron varios problemas durante el proceso electoral, antes, durante y después. Entonces, obviamente, nosotros vemos como que de parte de las autoridades no están actuando de la manera correcta como para paliar estas falencias que hubieron en las elecciones anteriores. Entonces buscamos, sí, de alguna manera, empezar a generar un poco de conciencia ante la sociedad civil, conciencia a las autoridades, cuyo dicha sea de paso, es responsabilidad de ellos garantizar un proceso que sea transparente, que sea veloz, que sea audaz, ¿sí? y que tengamos resultados óptimos. Eso es lo que más esperamos. Entonces, obviamente, como movimientos decidimos juntarnos, pusimos cinco principios que resultan inalienables, que llamémosle así como nuestra constitución, que son nuestras cláusulas pétreas, que tienen que ver obviamente con el tema de república, democracia representativa, el libre mercado, la búsqueda de un Estado pequeño y eficiente y limitado en su poder, que nos garantice 3 derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Interesante, vamos a ver. Sí, la verdad que Fuerza Ciudadana, ese es el enfoque, ¿verdad? Y dentro de este proceso lo que buscamos es poder informar y mantener informada a la ciudadanía, ¿verdad? En general, sobre cómo va desarrollándose el proceso. Porque es bien importante tener presente que de todos he sabido pues, las deficiencias que ha tenido el tribunal, y pensamos ser un punto de apoyo, ¿verdad? Más que críticos, más que estar sacándole los defectos a este proceso, queremos ser también partícipes de aportar soluciones, ¿verdad? Y la sociedad civil necesita involucrarse definitivamente para poder darle una elección transparente, pues, ¿verdad? Que podamos tener nosotros la seguridad de que esto se va a desarrollar respetando el voto del pueblo. A ver, surgen ustedes en un contexto donde obviamente se están generando cuadros políticos de apoyo a los partidos. ¿Son ustedes un grupo de apoyo a un partido en particular, al Partido Arena, como en algún momento se les ha querido etiquetar? No, realmente nosotros somos, por lo menos el Movimiento Libertad es un movimiento político no partidario, y en el caso de Fuerza Ciudadana nosotros somos un esfuerzo en el cual queremos ser un medio para empoderamiento de los ciudadanos. Es decir, lo que nosotros queremos es que la ciudadanía se pueda involucrar directamente en la política desde la parte que nos corresponde, en la parte de ser jueces, de ser vigilantes, de ser la parte que pueda controlar. Es como un partido de fútbol que nosotros seamos los árbitros. Esa es la idea de la Fuerza Ciudadana, que nosotros podamos ser siempre ese medio para que la ciudadanía pueda involucrarse directamente en política de forma no partidaria. No estamos vinculados al partido. No existe ninguna, digamos, un apoyo per se, particularmente para el Partido Arena, como, insisto, se les está en algún momento etiquetando. No, porque nosotros lo que queremos es realmente tener transparencia adentro de las instituciones, en este caso el Tribunal Supremo Electoral por medio de la Mesa de Observación Electoral, pero realmente nosotros no podemos incidir en el partido o en los partidos porque no estamos adentro de los partidos. Prácticamente nosotros de los partidos estamos alejados directamente. A ver, ¿cómo van a cuidar ustedes no caer en esa tentación que por experiencias históricas o del pasado, casi por lo general estos siempre terminan, digamos, adheriéndose a estos partidos políticos? Bueno, en particular. En ese caso hay que estar consciente, o sea, primero que nada, creo que en este país hemos caído en algo ya que se convirtió en una costumbre de etiquetarnos unos a otros dependiendo... Cuando no hay un pensamiento, digamos, homogéneo en ello, ¿verdad? Y veámoslo. Cuando hay divergencias, tú eres el del A y yo soy del B, o tú eres de izquierda o yo soy de derecha. Exactamente. Eso. Y eso, hagamos una analogía. Esto es un partido de fútbol, como bien decía Mario. Desgraciadamente, y esto creo que todos los amigos que nos escuchan lo pueden vivir. Por ejemplo, aquí en El Salvador, uno quiere ir al Estadio Cuscatlán a ver un partido entre el Águila y el Alianza, por dicha sea de paso, el Clásico Nacional, y ¿qué resulta?
la mayoría de los ciudadanos que solo quisiéramos ir a disfrutar del partido, hoy ya no podemos ir porque esto ha sido tomado por las barras bravas y a la salida del estadio se agarran a pedradas, insultos, etc. Entonces ya no podemos nosotros participar de lo que pudiera ser una fiesta, que es el fútbol. De alguna manera en eso se ha convertido hoy por hoy la política. Recordemos que en una reciente encuesta de la UCA, casi el 68% de la población no nos identificamos con ningún partido político. Esto ya no es una cuestión entre partidos políticos y demás, o sea, ya esta es una cuestión donde tenemos que trazar una línea y donde tenemos que decir de qué lado estamos, del lado de lo correcto o del lado de lo incorrecto, del lado de la república o del lado de las tiranías. O sea, ya no podemos seguir en ese juego de estarnos acusando y señalándonos con dedos a cada uno de los que nos rodean, tratando de ponerlo en algo tratando de ponerle algún adjetivo para descalificarlo. Es el momento que ya superemos eso y vemos que en este momento ya es necesario que como ciudadanos, como bien decía Mario, nos empoderemos y empecemos a retomar los espacios que hemos perdido y que los perdimos por comodidad, que los perdimos por complacencia o por cualquier motivo que haya sido que los hayamos perdido. Es momento que los recuperemos. Interesante, José. Cuando tú, en este caso, Gerardo, mencionas el tema de que el 60% no se siente representado por los tradicionales partidos que han gobernado el país 20 años, estos últimos 30 años, y pensar en la República es pensar en los diferentes problemas. Ahora, este tema electoral es un punto de, digamos, de bandera, por lo cual ustedes como organizaciones civiles hacen énfasis con el surgimiento. Sí. Son temas de bandera, pero más que todo nosotros nos debemos a la población, nos debemos a los salvadoreños, somos salvadoreños unidos en realidad, que estamos cansados, entre comillas, de ver que las cosas aquí no se hacen claras, ¿verdad? Es el sentir y el vivir de todos nosotros, que vemos que a través de las elecciones pues no nos queda claro. En 2015 surgió Es Libre, al cual pertenezco, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de las situaciones que se presentaron en ese proceso, ¿verdad? La falta de información, la poca claridad en el proceso, la poca transparencia. Y debido a eso, pues es que hemos ido retomando ese tema, ¿verdad? Y creemos fundamental de que las elecciones ahora tienen que llevarse a cabo de una manera más complementaria, ¿verdad? O sea, más fuerte, con la participación de todos nosotros. De todos es sabido, ¿verdad?, de que las personas están renuentes, como decía Gerardo, a pertenecer a uno o a otro partido, porque ya no hay confianza, pues, ¿verdad? Ellos han perdido la confianza, han hecho perder la confianza de la ciudadanía. Nosotros queremos devolverle a la ciudadanía la confianza del voto, la importancia, ¿verdad?, y la fuerza vital que tiene el voto para definir a nuestros gobernantes. Pero para elegir a quién. Porque ese es un tema bien importante que está planteando José, Gerardo, en el sentido, bueno, si la población no se siente representada por A ni B, porque de alguna manera han estado gobernando el país de una forma en la que estamos como estamos, entonces, ¿elegir para qué? Sí. ¿Ustedes están conscientes que las próximas elecciones son decisorias para el futuro del país? Sí, definitivamente. Indistintamente si tú, Gerardo, Mario, yo tenemos candidatos independientes, si ese candidato llegó, ¿verdad? O sea, por ABX partido, y llegó, nosotros vamos a tratar de que esa persona que llegue, indistintamente al partido que pertenezca, cumpla, ¿verdad? Y se responsabilice, ¿verdad?, de lo que va a ser sus funciones dentro de lo que ha sido elegido. A ver, te interrumpí, Gerardo, ¿verdad? Perdón, y también, Mario. No, o sea, en este caso, lo que tú bien decís, o sea, nosotros no estamos ahí como para decirle a la población voten por X o voten por Y, o sea, no se trata de esa cuestión. Lo que tenemos que tener claro nosotros como ciudadanos es que así como la libertad funciona con responsabilidades, la democracia también funciona en base al compromiso de la ciudadanía. O sea, la civilidad o la ciudadanía es la piedra angular de la democracia. Si nosotros como ciudadanos no nos comprometemos y somos vigilantes de los procesos democráticos y buscamos que se garanticen que en este país haya una independencia institucional y independencia de los poderes, obviamente caemos en lo que hoy por hoy estamos viviendo. Y es cuando empezamos
y permitimos que todos los espacios estos políticos empiecen a ser ocupados por las personas menos idóneas. Si nosotros como ciudadanos, digamos, en las elecciones pasadas hubo alrededor de un 55% de abstencionismo, ¿sí? Eso significa, obviamente, que a la población, de alguna manera, ya no le importa quién, porque cree de que ya esto no puede cambiar, ¿sí? No importa quién quede elegido, esto ya no tiene que cambiar. Esa es mentira. O sea, sí podemos hacer que las cuestiones cambien, pero para que las cuestiones cambien, tenemos que, como ciudadanos, empezar a comprometernos con nuestro país y empezar a presionar y a participar en las decisiones más importantes y trascendentes de este país. Bueno, incluso creo que el término que las cosas cambien es que las cosas mejoren para que realicen el cambio, ¿no? Sí. O viceversa, pero me parece muy interesante desde ese punto de vista el enfoque que tú haces. A ver, man. Bueno, la verdad es que tiene razón, es difícil. Bueno, primero no estamos nosotros para decirle a la gente por quién votar o no. Realmente lo que nosotros sí podemos enfocarnos es en demostrar a la población de que tenemos que tener nuestra responsabilidad como actores también en este proceso. Nosotros desde el punto de la sociedad civil, como lo repito, prácticamente nunca hemos tenido un control acerca de nada, ya que los partidos políticos desde 1983, que se dio la última constitución, recuerden, fue una constitución de guerra, y en ese momento en el que se dio la constitución, obviamente podía haberse dado de que uno de los grupos podía llegar al poder por la fuerza, por medio de las armas o la fuerza. Entonces se blinda la constitución, y en ese momento en que se blinda, prácticamente se dice que solo se puede llegar al poder por medio de los partidos políticos. Entonces, y pasa algo todavía un poco, claro, entendible en el momento. Cuando se establece de que el partido que quede en primer lugar en las elecciones va a poner al presidente del Tribunal Supremo Electoral y así viceversa, es prácticamente, claro, no había una confianza en que alguien cuidara los votos de otras personas por el contexto en que se dio. Ahora que prácticamente han pasado años de eso, es obvio que nosotros, los ciudadanos, debemos de tener el control de esa es la parte que nosotros tenemos que tener, la parte de juez, de volver a tomar las instituciones, que no tienen que ser partidarias. Debe ser la ciudadanía que tome la responsabilidad directa para poder estar como la parte que nos corresponde, ser los jueces en esto. Claro, o sea, el cambio como bien lo plantea Gerardo, el cambio vendrá en la medida que se mejore el funcionamiento de las instituciones y el involucramiento de los actores pertinentes, que es la sociedad misma. Exacto. A ver, ¿cuál es la fórmula mágica que conlleva a motivar, de acuerdo a la perspectiva de ustedes, ese 45% que tú bien mencionaste sobre el abstencionismo, la población que no cree? Que esa fue la experiencia que se llevó en el proceso electoral pasado, ¿no? Un 45% de abstencionismo. ¿Qué podemos esperar ahora si es que verdaderamente una encuesta que nos dice que el 60% de la población no cree ya en los tradicionales partidos políticos? Me voy a hacer una pausa, continuamos en este análisis introduciéndonos y luego pues examinemos el Tribunal Supremo Electoral, bajo qué, digamos, robustez presupuestaria se presenta para los próximos comicios, aún teniendo a la mano los graves problemas fiscales en el país. ¿Les parece? Hablamos de esos temas cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Habría que ver cómo está estructurado, ¿verdad? Tiene que prepararse mucho. Lo que pasó la última vez, que se tardó casi, recuerdo que creo que fue un mes en dar los resultados, fue algo bastante grave, ¿verdad? Para un sistema que cuesta tanto de los impuestos. Deben de prepararse y no estar anunciando muy a destiempo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están en sintonía de nuestra señal a través de la aplicación Megavisión Go, y gracias a todos aquellos que se están desde luego reportando desde el exterior. Gracias por la sintonía. A ver, no sé si podemos de alguna manera ya examinar puntualmente
en qué consiste toda esa estructura de presupuesto que deberá tener el tribunal para poder ofertar digamos, un proceso electoral transparente y eficiente. Porque lo eficiente va a llevar a lo transparente en términos de que son grandes los retos que se tienen a la hora de establecer el tema de conteo de votos, ¿verdad? Hablábamos sobre este tema en particular que generó de mucha crítica a la hora de decir, bueno, no esperen resultados inmediatos, ¿verdad? Eso es como de alguna manera mantener ánimos casi caldeados, ¿no? En su momento. Pues la verdad es como ir diciéndole a la gente, miren, no esperen que les vayamos a dar el resultado de este día. Ya se esperaron un mes la vez pasada y como dice el dicho, se sigue haciendo lo mismo. Espérense 2. Sí. No es fácil. No es fácil porque normalmente se veía... O sea, la política despierta pasiones. Claro. Las pasiones y un pueblo apasionado. Y con los años anteriores se venían, con las elecciones pasadas, anteriores se recuerdan ustedes el caso de la votación municipal de Norman Quijano y creo que Violeta Mengíbar. Sí. Que claro, fue un campo de batalla el que tuvimos acá en la Colonia Escalón, fue tremendo. Claro. Yo no quiera que tengamos de nuevo esos ánimos así. Y nadie quiere eso, pues, nadie realmente debemos de vivir eso. el proceso electoral como una verdadera fiesta, pero hay que entender y comprender un poco, y regresando al tema de ustedes, el tema de la educación cívica. Presupuesto, ustedes están por examinar áreas de trabajo como presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, la capacitación de la Junta Receptora de Voto, campaña de educación cívica, creo que ahí está enumeradas. ¿Cómo votar? Sí. ¿Cómo votar? Así, entonces, cuéntenme un poco sobre ello. Fíjate que yo quisiera también retomar un poquito sobre esto, el del tribunal, porque yo lo comparo como alguien, si a ti te dan un cierto dinero, vaya, y te dicen, mira, tú vas a planificar este proyecto y lo vas a echar a andar. Ok, tú tenés el dinero limitado, pero has tenido una experiencia anterior que te permite tener, ¿verdad? La capacidad de poderlo llevar a cabo aún con un presupuesto limitado. Pero ¿qué pasa cuando tú no empezás a accionar? Estamos a 7 meses, ¿verdad?, de esas elecciones y no vemos que avancen. O sea, eso es como cuando tú guardas el dinero y dices, sí, ya lo voy a hacer, no, mañana voy a empezar. Entonces, ese atraso queremos interpretarlo no de maldad, sino que tal vez de ineficiencia o de dejadez o de falta de interés, no lo sé. No quisiera ponerle una etiqueta a eso, pero ese es uno de los factores que da como resultado un mal proceso, ¿verdad? Eso quería hacer ese paréntesis, ¿verdad?, antes de entrar en lo que tú mencionabas, ¿verdad? ¿Ustedes tienen sospechas de alguna manipulación, por qué no decirle de un fraude que se podría presentar? Mírelo de esta forma, mientras las cosas sean menos transparentes, la gente empieza a sospechar. Es como que si usted... Es como cuando usted no hace bien las cosas y empieza a darle largas y largas y largas, la gente empieza a sospechar, hey, ¿por qué no me resuelve el problema, etcétera? Sí, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, mire, desde la compra del software para poder dar los resultados de las elecciones, que realmente creo que el tema ha quedado bien en el aire, nadie terminó sabiendo exactamente en qué terminó, en qué paró, etcétera. Y simplemente no se ha iniciado prácticamente nada, estamos a 7 meses de una elección, luego termina comienza la siguiente. Es demasiado importante para dejar todo a último momento o cabos sueltos o que no haya la transparencia adecuada, que la gente nos pueda decir qué es lo por qué no avanza, por qué no tenemos claridad. ¿Usted tiene claridad cómo terminó lo del software de que iba a dar los resultados? Sigue todavía ese tema. Sí, claro. Bueno, y vayámonos a algo más elemental, la alimentación de esas 95,000 personas. Si va a alcanzar o no va a alcanzar. Yo no me quisiera aventurar a hablar de un fraude. Sin embargo, sí se está generando mucha incertidumbre y desconfianza de cómo pueda resultar este proceso electoral. ¿A qué nos lleva eso como ciudadanos? Obviamente te puede llevar a la frustración y de alguna manera a la apatía, por lo cual tú no quisieras ni participar en las juntas receptoras de votos o tampoco querer ir a votar. Eso a quién termina beneficiando. Obviamente a los partidos políticos
que ellos quisieran que estas elecciones, y todas, se definieran con su voto duro. ¿Sí? O sea, eso hay que tenerlo en mente. Y es un mensaje, obviamente, para la población que nos escucha. Y por eso es importante que nos involucremos y participemos y que sintamos que estamos siendo parte de las transformaciones necesarias. Recordémonos y analicemos lo que sucedió en las elecciones pasadas. Estábamos a un mes de las elecciones y aún en ese momento no sabíamos cómo funcionaba el voto cruzado. Sí. No había habido una campaña de capacitación con el tema del voto, incluso llegamos al punto donde los partidos políticos le decían a sus votantes, no se compliquen, voten marquen la banderita. Voten por bandera. Eso no lo queremos. Si bien es cierto el tema y esta resolución que mandó la Sala de lo Constitucional con el tema del voto por rostro y el voto cruzado, ha complicado mucho el tema de la votación. También el tema del conteo e incluso de la votación, porque volvíamos al tema que no sabía si marcabas la banderita todavía podías cruzar o si podías cruzar en diferentes de diferentes rostros, no sabías cómo se iba a contar tampoco, si iban a ser fracciones, era un tema sumamente complicado. Sí. Entonces, hemos corregido eso en este proceso. Estamos a 7 meses de las elecciones y todavía no vemos una clara visión de cómo el Tribunal Supremo Electoral va a llevarnos en este camino para que sepamos cómo hacer. Hoy recordemos que no solo van a estar, por lo menos solo en San Salvador, los 24 rostros de los propietarios, también van a estar los suplentes. Porque hoy vas a tener que también... Sí, por eso estamos desde ya diciéndole como Fuerza Ciudadana, ¿verdad? Al tribunal le estamos diciendo de que la voz de los ciudadanos estamos pidiendo de que estas cosas se empiecen a formalizar y empiecen a dar resultados y a actuar y a trabajar debidamente, pues, ¿verdad? Y ese es tu mensaje, pues. Por eso es que a 7 meses no puede decir, miren, nadie nos dijo, nadie nos presionó. No, ¿cómo no? Fuerza Ciudadana la representa al pueblo. Nosotros nos debemos a los salvadoreños, a nosotros mismos, ¿verdad? Y nosotros le estamos dando un mensaje al tribunal diciéndole, miren señores, hagan bien las cosas, ¿verdad? Nosotros queremos elecciones transparentes, necesitamos un proceso que se agilice, ¿verdad? Y que sea puntual, ¿verdad? Que no vayamos a llegar, como decís tú, Gerardo, al mes y no tengamos conocimiento de qué es lo que está pasando y todo ese tipo de deficiencias que lo que logran es de que las personas pues estén renuentes, ¿verdad? A ejercer un acto tan grande como es el voto. A ver, cuando ustedes hicieron el lanzamiento como Fuerza Ciudadana, el periódico El Diario de Hoy decía que el movimiento, de acuerdo a las afirmaciones que hacían ustedes, miembros, busca cambiar el rumbo del país. ¿En qué sentido? Es una pregunta que creo que es válida. Debemos aclarar. ¿En qué sentido? Primero, en el primordial, que es el empoderamiento del ciudadano. Ese es lo principal, porque acá los partidos políticos son los actores principales, las instituciones son tomadas por los partidos políticos y nosotros somos los ciudadanos que estamos nada más expectantes. Cada cierto tiempo nos van a endulzar el oído, a decirnos, mira, hoy te prometo esto, votar por esto, y luego somos otra vez desechados por un lapso de tiempo que vuelvan a pasar hasta que vuelvan a ver las elecciones. La idea es el empoderamiento al ciudadano, que el ciudadano sea el juez en este partido. Eso es lo que buscamos, el empoderamiento al ciudadano a través de las instituciones que nos corresponden. ¿Qué instituciones le corresponde ser juez en todos estos procesos? Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral. Ahí va el empoderamiento ciudadano. Los partidos deben de estar en donde les corresponde. Eso está bien, pero no la parte de ser jueces. Eso es lo que no está bien. Es ahí donde ese es el cambio que queremos hacer. La Fuerza Ciudadana es el cambio en el empoderamiento al ciudadano. Ahora, todo depende de cómo esté también de reforzado el presupuesto de las elecciones 2018 para poder de alguna manera tener los resultados regresando al punto de la transparencia en el proceso. Tengo acá un comunicado que emitió, por cierto, el Tribunal Supremo Electoral el marzo pasado,
donde manifestaba su descontento, o mejor dicho, inconformidad, porque el presupuesto que se aprobó para el 2018, que es de 25 millones, casi 26 millones de dólares, tuvo un recorte del 35.3% en comparación, ¿no?, de lo que ellos habían solicitado. Y veamos a dónde han sido los recortes. O sea, ese es el otro punto donde pero entonces no es el tribunal per se, sino que es... ¿Y quién controla el Tribunal Supremo? Los partidos políticos. Entonces, y ese es ahí donde está de alguna manera la trampa, y bien lo decía Mario. O sea, son los mismos partidos políticos los que le asignan el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral, y son los mismos partidos políticos los que le recortan el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿eso a quién termina beneficiando en un momento dado? O sea, si el Tribunal Supremo Electoral no va a tener los fondos suficientes como para capacitar a 90 y pico mil personas para que conformen las juntas receptoras de voto, a mí en lo personal lo que me hace pensar es que no va a haber gente capacitada ni preparada para sentarse en esas juntas receptoras de voto. ¿Y qué va a suceder para que el proceso electoral no sea un fracaso? Pues ni modo, volvamos a las mismas prácticas del pasado y sentemos nuevamente a miembros de los partidos políticos para velar por el voto. Es más fácil llegar y llenar las mesas, ¿verdad?, de gente de su partido, cada quien. ¿Verdad? Y esos sí están ahí. De la misma manera, si usted no sabe cómo votar por el voto cruzado, marque la banderita. Y así sucesivamente nos van llevando y nos van llevando y nos van llevando. Ese es el problema. O sea, el Tribunal Supremo, ¿quién garantiza que el Tribunal Supremo Electoral esté haciendo un buen trabajo? ¿Quién debería de ser? En una república, llamémosla así, donde hayan instituciones fuertes, tenemos obviamente la misma Corte de Cuentas, la misma Fiscalía y obviamente los partidos políticos. Entonces, pero entonces aquí tú sos jugador y sos árbitro y entonces, ¿en qué quedamos nosotros como población y como ciudadanos que queremos que las cosas funcionen? Quienes deberíamos de ser realmente, ¿verdad?, los fuertes en ese partido, que somos los ciudadanos, pues, ¿verdad? Porque para qué, como tú decís, Gerardo, unos dan el presupuesto, unos lo recortan y son ellos mismos los que están armando todo. Pues. Bueno, a pesar de todo eso, y quiero hacer hincapié un poco en honor al papel del ausente, que es una figura que siempre ocupo en digamos, cuando tratamos estos temas, a pesar de todo, a las limitantes con las que en algún momento presentó el presupuesto el Tribunal Supremo Electoral, ellos sostienen que están comprometidos con, en primer lugar, con que se desarrollen de una forma transparente. Y en segundo lugar, el compromiso de volver eficiente todo el proceso ajustado a ese presupuesto que se les presentó. Y yo creo que ahí está la gran tarea. La verdad es que eso es lo, por decirlo así, es lo complicado de entender, porque si se pide un presupuesto y adrede se le da menos, sabiendo de que es más lo que se debe, es más el trabajo, son los ciudadanos ahora los que hay que capacitar, entonces no se tiene a la gente que vaya a cuidar las urnas, etcétera, las juntas receptoras de votos. Entonces, ¿qué sentido tiene de que tenga menos presupuesto? ¿Y por qué los partidos políticos, por medio de la Asamblea Legislativa, le dan menos presupuesto? ¿Qué es lo que nos quieren llevar? A volver al mismo sistema. Ok, no logramos llenarla y después, bueno, como no se puede quedar sin elecciones, pues vamos a rellenar con la misma gente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar como Fuerza Ciudadana. Los 5 movimientos unidos somos nada más el medio para que la población se logre incorporar. Un escaso presupuesto es sinónimo de, digamos, de poca transparencia o de lo que podría considerarse como un amaño de proceso electoral para ustedes. Depende para dónde se utilice. ¿A dónde, y eso es lo que decíamos anteriormente, ¿a dónde están los recortes? O sea, ¿dónde los recortes más fundamentales que se han dado al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral son bien específicos? Claro, ahí no hay recortes en tema de gastos de combustible, posiblemente de vehículos, de burocracia, lo decía al inicio, veíamos un reportaje, el que presentamos al inicio del programa, él daba una tabla precisamente sobre cómo estaría estructurada la parte del, creo que ligeramente lo mencionaba. Sí, de los porcentajes. Pero veamos este punto. Cambiaron las reglas dentro del proceso.
Ahora ellos son los que van a dar la alimentación, ahora son los que van a poder dar la capacitación a todas esas 95 La alimentación va a ser el tribunal ahora. Sí. Ya no los partidos políticos, porque entonces ahí viene la duda, ahí viene ya la... O sea que ahora la carga del tribunal ha aumentado. ¿Y quiénes componen el tribunal? ¿No son los mismos partidos? O sea que en medio de todo no les pareció quizás de que ya no fuera su misma gente, ¿verdad? La que iba a ejercer eso, ¿verdad? Y ellos van ejerciendo su propio control. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Recortemos. Bueno, no estoy ejerciendo la defensa del Tribunal Supremo Electoral acá, no es mi papel. Pero entendería yo que todo es producto de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional cuando hizo énfasis del tema de la Junta Receptora de Votos. Y que es una sentencia acorde a lo que se ha venido demandando por mucho tiempo. Al deber ser. Al deber ser, exactamente. Al deber y venimos todavía más allá. Es una democracia representativa. Pero del deber ser a lo que tenés. Es que lo que pasa es que aquí la costumbre se hace ley. Claro. De hecho, históricamente se ha sido. Históricamente los procesos electorales han sido trastocados en el pasado. La pregunta que hay que cambiar. La pregunta tal vez aquí que deberíamos de hacernos, ¿hay voluntad de los partidos? Examinemos los partidos políticos. ¿Les parece? Hablemos de todos esos aspectos ahora. Perfecto. Ya que hablamos del tribunal, vayámonos a los partidos políticos. A ver cuál es la impresión que tienen ustedes, la evaluación que tienen de estos, del tema de la reforma del sistema de partidos en el país y de la modernización misma y la transparencia con la que deben entrar, ¿verdad? Sabemos que ahora pues hay muchos elementos ahí, hay muchas piezas jurídicas que los ha obligado a ellos a medio, ¿qué? Transparentarse. Desnudarse ante la población. Vamos a la pausa comercial, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. De acuerdo. Bueno, estamos comentando acá. Sí, en efecto, recuerdo que fue ese proceso de votación de consejos municipales cuando la doctora Violeta Mengíbar se disputaba, no sé si era el doctor Román Quijano o no. Era Rodrigo Samayoa. Sí, él era. Que a raíz de de todos los problemas que se estaban generando para obtener datos preliminares, estaba generándose grandes conflictos acá. Exacto. Y eso es lo que en algún momento, ojalá que a raíz de eso que en algún momento se dijo, de que no se esperaran resultados inmediatos, pues creo que ya se hayan hecho los ajustes pertinentes, como lo sostiene la misma autoridad del Tribunal Supremo Electoral, de poderse ajustar a un nuevo plan general de elecciones que permita ser eficiente. Pero bueno, ahí está el derecho de lo que podría venirse y esperarse, ¿no? A ver, detrás de todo esto están los partidos políticos. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes frente a este tema que también se convierte en una pieza de como una especie de factura pendiente que tiene el tema de la modernización del sistema electoral del país? ¿Quién debería de administrarlo? ¿Los partidos o deberían ser un tribunal mucho más competente, menos partidario, que no tenga ninguna vinculación? A ver, cuéntenos un poco cómo lo ve este movimiento que ustedes han conformado como Fuerza Ciudadana. Pues en el caso de los partidos políticos, obviamente vemos, y no por voluntad propia, sino que por también resoluciones de la Sala de lo Constitucional, cierta apertura a los cambios, a la transparencia y demás. Y aquí es donde entra otro punto muy importante. El tema del financiamiento de los partidos políticos, si bien es cierto, también había como una cierta presión, si no me equivoco, también de la misma Sala, ha sido a través de la constante presión de un movimiento de la sociedad civil que no los ha dejado en paz con el tema del financiamiento de los partidos, y me refiero obviamente a los amigos de Acción Ciudadana. Entonces sí, como movimientos ciudadanos, sí podemos generar presión y sí podemos empezar a forzar de que se vayan dando ciertos cambios, porque al final las mismas resoluciones de la Sala tampoco vienen por una simple voluntad esa de que hablábamos anteriormente, el deber ser, sino que también había una constante y creciente demanda de parte de los ciudadanos
para que se transparentaran no solo los procesos, sino que también los mismos partidos políticos y que hubiera democracia interna dentro de los partidos políticos. Si bien es cierto, los procesos no han sido perfectos dentro de la mayoría de los partidos políticos, sí vemos cierta apertura al cambio en unos más que en otros, definitivamente. Esto no es por un partido. Indistintamente por la persona que usted vote, ¿verdad? O del partido que usted elija, lo que Fuerza Ciudadana, lo que la sociedad quiere es que esto sea transparente, ¿verdad? Nosotros estamos defendiendo y queremos llevar a cabo lo que es la transparencia en el proceso, que se respete la voluntad del salvadoreño que ejerce su voto, ¿verdad? Indistintamente por quién vaya a votar. Aquí no es que nosotros defendamos un partido, que defendamos al otro, no. No se trata de eso. Eso sí quería pues que quedara bien en claro, ¿verdad? Sí, porque tampoco no nos corresponde. Allí a ver, ciudadano. hay un papel o una especie de brecha legal que permite asumir un rol como observadores dentro del proceso, ¿no? Sí. Y eso lo hacen ONGs, lo hacen cualquier ciudadano. Creo que ese es un factor importante. Ese es un factor importante. Ahora, pero cuéntenme un poco sobre el tema de las mesas. Es decir, ustedes buscan establecer desde ya, bueno, un calendario de trabajo, como tú decías, que busque capacitar, orientar y todo esto, pero también ejercer ese control per se que tiene que ver con el ejercicio transparente del proceso. Sí, pero volviendo a la pregunta original, usted dijo que cosas propositivas también era nuestra... La organización de ustedes los lleva a ser críticos, observadores, pero también propositivos. Sí, y ser actores. Claro, porque actores. Sí, porque al mismo tiempo en que nosotros le decimos, por decirle el ejemplo claro, le decimos al Tribunal Supremo Electoral, ok, no ha lanzado la campaña para que la gente pueda capacitarse cómo votar, pongamos el ejemplo, cómo votar, las diferentes modalidades. ¿Y ya debería de tener la criterio de ustedes? No, debería estar. Claro, obviamente debería estar. Planificada. Es que la sentencia... Recordemos que les bajaron un 35, según ellos en las estimaciones es un 35.3% menos de lo solicitado de acuerdo al plan estructurado de trabajo para el 2018. Recuerde que ya hubo una elección anterior de alcaldes y diputados en la que en teoría se debió haber capacitado a la gente de cómo votar. O sea que ahora debería estar como ya simplemente tener las mismas... De volverlo a implementar. Volverlo ¿Por qué pagar dos veces por el mismo trabajo? Claro, lo que pasa es que no se implementó la vez pasada, entonces estamos como 3 años y medio atrasados. Pero independientemente, al mismo tiempo de que nosotros le ponemos la presión, miren cómo van a hacer la campaña para poderle enseñar a la población con las diferentes modalidades de voto, porque nosotros también podemos decir, podemos nosotros hacer pequeñas, así como en los foros que hacemos, como el movimiento, en este caso un poco separado, Movimiento Libertad, nosotros es educar a la población en diferentes temas. Nosotros eventualmente podemos hacer conversatorios, pequeñas ponencias de cómo explicarle a la población cómo votar. Propositivamente Fuerza Ciudadana lo puede hacer también, pero no es nuestro deber. Ahí están los impuestos, ahí entra toda la parte de quién es la institución encargada de que deba de realizar la capacitación. Nosotros lo que debemos de hacer ahora es ser la parte de decirle, ok, mira, vas atrasado, ¿por qué no lo has hecho? ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? Pero en este caso tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados, claro, en ese sentido, y si vemos que obviamente el Tribunal Supremo Electoral nuevamente cae y patina en ese mismo proceso, pues obviamente venimos ya nosotros como ciudadanos, como Fuerza Ciudadana, y montamos pues una campaña y tiramos. Entonces por eso es bien claro de que el Tribunal Supremo Electoral o los partidos políticos no nos deberían de ver a nosotros como enemigos. Al contrario, ¿verdad? Si nosotros lo que estamos tratando, en muchos casos va a ser tratar de, aunque no nos corresponda, pero tratar de facilitar, pero no en beneficio obviamente de los partidos políticos, sino que en beneficio de la ciudadanía. Fíjate que aquí Walter Araujo me hace una aclaración o me da unos datos. Walter era, cuando hablamos del caso que pusimos de ejemplo de ánimos caldeados, cuando fue, Walter creo que era el presidente del Tribunal Supremo Electoral, en ese entonces, Walter Araujo. Sí. ¿Verdad? Y me dice acá,
no recuerdo si el presidente o ya no estaba el presidente, pero estaba porque estaba Eugenio, o era Eugenio. Es que Walter Araujo estuvo 10 años en el Tribunal Supremo Electoral, 5 estuvo como magistrado presidente. A Walter, y un saludo a Walter. Dice, Ernesto, la elección a que te refieres tuvo los resultados de San Salvador totales a las 9 de la noche. La diferencia fue de 45 votos. Y fueron 45 votos bien peleados. Que fueron los bien peleados porque... sí, recuerdo que fue una noche bastante incendiaria. Sí, ¿no? claro. Fue una noche bastante incendiaria la que tuvimos. Gracias, Walter, por ese dato. A ver, alguien también dice acá, Ernesto, quien recortó el presupuesto fue el Ministerio de Hacienda. La Asamblea no puede subirlo. Otra aclaración bien importante. Entonces fue Hacienda, no es el presupuesto, lo aprueba en todo caso. No, lo que nosotros dijimos fue de que el Tribunal Supremo Electoral solicitó una cantidad de presupuesto y luego se le fue recortado a lo que ellos, sí, nosotros dijimos que la Asamblea, sino que fue recortado. Ese es otro buen punto. ¿Quién debería de asignar el presupuesto? Pues el único facultado en hacerlo es el Ministerio de Hacienda. Sí, el único. Es el que le asigna todos los diferentes rubros. Debería ser una partida aparte, ¿no? Como la tiene el... Es una partida aparte. Es una partida. O sea, este presupuesto es extraordinario, no entra dentro del presupuesto general de la Nación. Sí. Bueno, vamos a darle lectura a todos los comentarios que nos están haciendo ustedes. Gracias por participar. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que van a estar disponibles. Nos vamos a una pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en este análisis del tema de cómo se presenta el proceso electoral de cara a cómo está constituido el presupuesto asignado al Tribunal Supremo Electoral y un poco la expectativa del grupo Fuerza Ciudadana que surge recientemente con la afiliación de organizaciones también de la sociedad civil y de cuáles ellos en algún momento se desligan de cualquier vinculación, porque alguien me pregunta acá, ¿cuál es la hoja de vida que tienen tus representantes para saber que no pertenecen a ningún partido o quieren incidir en algún partido en particular? El partido Arena, dicen acá, o grupos de derecha, alguien menciona este tema. Bueno, aquí cada uno tiene diferente autonomía, porque en el caso de los demás, bueno, en el caso de 300 es libre, creo que ellos no tienen ningún miembro que pertenezca a un partido. En el caso del Movimiento Libertad, sí hay ciertos miembros que pertenecen o están de precandidatos a diferentes cargos, por decirlo así, en este momento. Pero la idea del Movimiento Libertad en ese punto en específico es tener la libertad de poder también que la gente se pueda involucrar en política si quiere hacerlo por medio del movimiento. Obviamente después de que ingresan como un candidato a un partido, obviamente ellos mismos se van apartando, pero la verdad es que nosotros sí tenemos... Ok, miren, aquí hay otro tema que me parece interesante sumarlo en los pocos minutos que nos quedan, que es el tema del padrón electoral. ¿Cuál es el examen que ustedes hacen de este y que quieras o no, es un punto medular también hablando de elecciones transparentes? Mire, como Tribunal Supremo ya tendría que estar trabajando en este padrón y tenemos conocimiento, más bien tú corregiste, eran como 65,000. Pero eso sí también tiene que ver el Registro Nacional de las Personas Naturales. Sí, con esto del DUI y toda esta situación, digamos, de crítica que se le hace, se encontraron unos DUIs también en el extranjero, dobles DUIs. La caja de pero aquí todos los partidos políticos se hacen los suizos y nadie hace nada. Aquí ni arena, que debería de ser perdóname un poco la expresión, ¿no? Es el mismo sistema. Sí. Es el mismo sistema tratando de no salir de esa parte. Es que es la falta de transparencia en general. Todo lo que viene relacionado al tema electoral, enfocándonos en el padrón electoral, el RDPN, prácticamente nadie sabe cómo se maneja realmente. Que conste, no es un invento de este servidor el comentario que he hecho ahorita. Porque ahí están las investigaciones de la Corte de Cuentas y algunas
que apuntan a cómo se han llevado a cabo todos los procesos de licitación, de la asignación de la empresa que se encarga de emitirlo, pero ahí silencio total de todos los partidos políticos. No, y recordemos que hubo también en las elecciones pasadas un decreto transitorio que le daba vida nuevamente a los DUI vencidos. Sí. Y eso vence hoy, ahorita. Sí, los DUI son del 2015 los que ya están vencidos. Exactamente. Sí. Entonces hay un montón de DUIs hoy, bastantes DUIs hoy, que no entran, que ya no van a estar aptos para ser utilizados en marzo del 2018. O sea que a eso hay que ponerle ojo. Pero volvemos también. Eso es también una responsabilidad del mismo ciudadano, obviamente, de no estar esperanzado de que vuelvan a sacar otro decreto legislativo para que le dé vida otra vez a sus DUIs. O sea, ya es una cuestión, si tu DUI se venció, pues es tu responsabilidad y lo renovar. La licencia de conducir, etcétera. Sin embargo, si viene siendo tal vez una responsabilidad. ¿Tienen dudas ustedes de todo este proceso? Así, en términos del padrón electoral y esto del DUI. Yo me remito a las experiencias pasadas y que no vemos, y lo que hemos dicho anteriormente, no vemos que se estén corrigiendo estos errores cometidos en el pasado. Y esas son cuestiones. Tema tecnológico, por ejemplo, con un teléfono celular inteligente hoy en día, tú puedes hacer algo tan sencillo como tomarle una fotografía incluso a la misma papeleta, y hay softwares que ellos mismos te contabilizan y pueden ser cuestiones sumamente rápidas y eficientes que se pueden hacer. Soluciones hay. La cuestión y la pregunta que hay que hacernos es si está la voluntad de querer encontrar esas soluciones. Y por lo que de alguna manera hemos visto nosotros en Fuerza Ciudadana, es que no se está dando esa voluntad y por ende hubo la necesidad obviamente de sentarnos 5 organizaciones diferentes, unirnos y buscar en este caso un objetivo en común en beneficio de la ciudadanía a la cual nosotros pertenecemos y representamos. Hay demasiados intereses entre los partidos y ellos quieren seguir haciendo más de lo mismo, pues, ¿verdad? Y la situación coyuntural del país ya no se lo va a permitir porque esto se está desbordando. Y la sociedad civil está tomando, como decía Mario, el papel protagónico, ¿verdad? De empoderarse y de decirle, señores, hagamos bien las cosas, pues, ¿verdad? Estos señores como que han perdido los principios básicos, ¿verdad? De la moral y de la ética, ¿verdad? Y del amor, sobre todo, a nuestro querido El Salvador. A ver, J. del Castillo hace una pregunta bien interesante que me parece que también que ustedes le den respuesta. Al estar hablando ustedes de sospechar por posible fraude, significa que si no ganan la derecha en este país, hay fraude. Nadie está hablando de fraude y esta pregunta creo que este tema ya lo discutimos anteriormente, tú lo mencionaste, Neto, y dijimos, y en lo personal dije, no me quiero aventurar a hablar de un fraude, pero sí hay que estar claros de que se están dando varias anomalías que pueden resultar en un proceso que no sea transparente y que le dé tranquilidad absolutamente a todos. Vale recordar que también en el proceso electoral anterior, solo aquí en San Salvador no fueron contabilizados alrededor de 20,000 votos y no fue hasta que salió una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó que se abrieran ciertas juntas receptoras de votos, no todas. Y solo en las que se abrieron fueron casi 20,000 votos los que no habían sido contabilizados. Queremos que eso no vuelva a suceder. ¿Qué estamos haciendo o qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral para que eso no vuelva a suceder? Vamos a volver a esperar una resolución de la Sala de lo Constitucional en el 2018 ordenando que se vuelvan a abrir esto. Entonces hoy, ¿de qué van a acusar en esa ocasión? ¿De qué van a acusar a la Sala de lo Constitucional? ¿De estar de un lado o del otro lado de algún partido político? Entonces, a raíz de todos los problemas que se han generado con este tema del DUI, ¿garantiza o todavía deja abierta un poco, digamos, esa duda? No hablemos de fraude, esa duda de que pueden haber algunos problemas de inconsistencias en este proceso electoral. Mejor la población se debería de preguntar lo siguiente. Para ustedes ¿está transparente cómo van a ser las elecciones? ¿Ustedes entienden cómo son las formas de votación? ¿Ustedes saben cómo está asignado el presupuesto? Ya saben si ya están todas las juntas receptoras de voto, la gente y todos, si ya están afiliados. ¿Ya saben todo eso? Si ellos pueden responder a todo esto, es que ya saben cómo se maneja el padrón electoral, cómo están. O sea, si toda la población podría responder esto, es que uno dice, ok, está transparente y no hay duda de nada. Okay. Pero si usted les pregunta, hasta nuestro amigo tuitero que
que le responda eso, le apuesto que no le puede responder así con cabalidad. Okay. El tiempo se me fue, quiero agradecerles el que me hayan permitido conocer de este esfuerzo de Fuerza Ciudadana. De alguna manera los etiquetan a ustedes como un movimiento de apoyo al Partido Arena. Hasta ahorita no escuché en hora y media ningún planteamiento a favor de algún partido político. Me parece que el acometido de poder elevar la conciencia del ciudadano para que participe en el proceso de elección y que el país tenga una buena administración del sistema electoral próximo que se avecina, creo que ese es de buenos, digamos, de buen anhelo de cualquier persona. Les agradezco que me hayan acompañado. Gracias Gerardo, gracias Mario, gracias también a ti por habernos acompañado, José. Gracias. Vamos a, desde luego, agradecerles a ustedes la fiel sintonía, el reprise 8 de la noche por Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.